Hola, soy Alex. Me ha llegado un paquete por parte de Van Gogh que me gustaría poner a tu consideración. Sin muchas palabras, vamos directamente al video y después platicamos. Este es el paquete que envió Van Gogh. Venía envuelto en una bolsa gris, la cual ya quité por estar bastante maltratada. Obviamente en el traslado de paquetería también se maltrató la caja, pero esta es la que menos importa, sino lo que viene por dentro. Y aquí lo tenemos, un portafolio de Top Shack de 168 piezas. Esta marca de Top Shack se dedica a fabricar varias herramientas eléctricas. En este caso son herramientas manuales e incluye un contacto para su garantía, en donde te pueden atender personalmente. Pero vamos directamente a darle una vista al interior de este portafolio. Podemos observar que trae broche de seguridad para que cuando camines con ella no se abra fácilmente. Y veamos qué es lo que tiene por dentro. Y aquí lo acomodé de cierta forma para que la cámara lo alcanzara a captar toda la caja abierta completa y vamos a darle una pasada rápida. Lo primero que podemos observar aquí son varias llaves combinadas, tanto de estrías o calavera como española. Todas ellas en milímetros, las cuales traen 15, 14, 13, 12, 10 y 8 milímetros. También tenemos una cinta métrica de 3 metros, la cual vamos a comprobar un poco más adelante, y esta viene tanto en centímetros como en pulgadas. Una pequeña cinta aislante, desarmador corto tipo pera, tanto en punta Phillips o cruz y en plano, que pueden llegar a servirnos bastante para lugares de poco espacio, como una cajonera o en caso dado en el motor de un automóvil. Y aquí encontramos un desarmador con matraca para puntas diferentes, puntas que aquí en este mismo equipo tenemos. Es una matraca que nos puede ayudar tanto para giro derecho como para giro izquierdo. También trae dos desarmadores largos, punta plana y punta Phillips. Trae el dado o vaso convencional para cambio de bujías de 5 octavos o 16 milímetros. Aquí tenemos una extensión de 5 centímetros que sirve de matraca a dado. Aquí también tenemos la matraca para entrada de media que sirve tanto para giro a la derecha como giro a la izquierda, la cual se siente que funciona bien. Un nivel el cual trae un imán si es que lo llegamos a ocupar sobre metales. Esta herramienta es muy útil principalmente cuando tenemos que poner repisas o cuadros. Trae un juego de desarmadores de punta pequeña para los tornillos que a veces nos dan dolor de cabeza y vienen en puntas diferentes Phillips y planas. 4 pinzas de agarre rápido, las cuales llegan a ser muy útiles, principalmente para nosotros en carpintería. Una caja con taquetes de plástico y tornillos principalmente para madera. Y trae un juego de dados que vienen desde los 4 milímetros hasta los 18 milímetros, que son las tuercas más comunes que podemos llegar a utilizar. Además trae un juego de 9 llaves Allen milimétrico, que va desde 1.5 milímetros hasta 10 milímetros. Un martillo de carpintero con sacaclavos metálico, con mango de plástico rígido y forro ergonómico. Una llave de extensión para diferentes medidas, o como la llamamos aquí en México, llave perica. Una extensión para puntas de desarmador que muchas veces es necesaria. Aquí tenemos una pinza angular con diferentes graduaciones para sostener alguna pieza que se necesite agarrar en forma especial. Una pinza especial de electricista para cortar cables con diferentes calibres, que esta enseguida la voy a probar. Aquí encuentro un reductor de media a 1/4 que nos puede llegar a servir para la matraca para poner los dados más pequeños. Trae un cúter con navajas recortables según se vaya acabando el filo, y este puede ser reemplazable. Tenemos aquí una pinza recta tipo electricista y una pinza de punta, ambas sumamente necesarias para diferentes labores manuales. Un pequeño arco con cegueta que definitivamente es muy útil, y lo vamos a probar enseguida con madera. Este equipo trae tanto puntas largas en punta Phillips, planas y especiales, como también trae puntas cortas en diferentes formas según las lleguemos a necesitar. También trae una punta cuadrada
para poder utilizar los dados con desarmador si es necesario. Y probemos algunas de las herramientas que tenemos aquí. Por ejemplo, estos desarmadores de punta pequeña para tornillos chicos, como los que tengo en esta extensión. Aquí hago una observación. En la parte trasera de este desarmador trae una base giratoria, la cual se acomoda en la palma de la mano y nos ayuda a no tener que estar movilizando nuestra mano para tener que estar ajustando el desarmador. Y esto sí nos ayuda mucho a que desarmemos o armemos rápidamente. Y para quitar el tornillo de este lado voy a utilizar el desarmador matraca para que nos ayude a aflojar rápido el tornillo. Este tiene la particularidad de poner el giro hacia la derecha o hacia la izquierda y si lo deseamos podemos anclarlo para que este no haga funcionar la matraca si es que así lo necesitamos. Y aprovechando la exhibición de la herramienta, observarás que los cables están bastante largos y voy a darles una pequeña recortada y observemos el funcionamiento. El corte se hizo rápido y con mucha suavidad. Y ahora comprobemos el corte de punta sobre el calibre 12, que es el cable que tengo aquí. Y saco las puntillas rápido y sin ningún tipo de problema. Y reinstalo otra vez los cables con el desarmador de matraca, en donde tú podrás observar que el apriete no es necesario levantar el desarmador, ya que la misma matraca te puede ayudar. Una de las cosas que siempre hago yo en cualquier tipo de cinta métrica que adquiero es verificar que todas sus medidas sean exactas, ya que de esto depende que mi trabajo salga en perfectas condiciones. Aquí compruebo cada 10 centímetros su medida y me la da en forma exacta, con lo cual puedo confiar en esta cinta para trabajar. Algo que me enseñaron cuando yo era joven para saber cuándo una herramienta como esta es buena o está en metal mal vaciado y cromada es golpear una contra la otra. Si llega a botarse el cromo, quiere decir que no es buena herramienta. Y ya que tengo la llave de 13 milímetros a la mano, vamos a probar la matraca con el dado o vaso de 13 milímetros también. Una cosa que me agradó es que esta matraca ya tiene el candado de seguridad para evitar que el vaso se suelte cuando estamos trabajando. Aunque lo jale, este no se soltará. Si aprieto el botón trasero en forma automática, suelta el dado, quitando la obstrucción del candado. Y vamos a probar en este pequeño desperdicio de madera el apretar un tornillo, tanto con la matraca como con la llave combinada. Recuerda que para poner una tuerca y llegar hasta el fondo, una matraca puede llegar a ser muy útil, pero nunca trates de apretar con fuerza con ella, ya que aún una matraca de alta gama puede llegar a dañar su funcionamiento. El apriete siempre tienes que hacerlo con una llave española o de estrías, o bien una palanca de alto torque. Para aflojar una tuerca o tornillo, también utiliza una llave de la medida y posteriormente te puedes ayudar con una matraca para retirar rápidamente la tuerca. Ya una vez quitando la tuerca, observarás que el dado o vaso no se retira a menos que quite el candado. Y por último, probemos el pequeño arco con cegueta, ya que si probamos toda la herramienta nos va a llevar demasiado tiempo. Esto lo haré sobre el mismo pedazo de madera de desperdicio solamente como prueba. Y el corte realmente lo hizo bastante rápido. Un kit de herramienta bastante útil que puede llegar a servir para tu hogar, tu oficina, tu automóvil o cualquier tipo de taller. Si te interesa llegar a saber más sobre esta herramienta, te dejo un enlace abajo en la descripción. Si tienes dudas o preguntas, puedes hacérmelas en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook. También te la dejo abajo en la descripción. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.